sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá, me sostendrá. Será un día de victoria y resplandor, el día cuando Cristo volverá. Será glorioso el encuentro con Él, pues en las nubes pronto nos recibirá. Día de gozo, un día sin igual, el día cuando Cristo volverá. De esta tierra nos iremos a un lugar celestial y toda lágrima al Señor enjugará. En las nubes pronto volverá y ese día glorioso será. Cristo el Salvador pronto regresará y una corona de vida eterna nos dará. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios en esta nueva mañana que el Señor nos concede para que juntos sigamos siendo edificados en su palabra. Oremos. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias por esta nueva mañana, gracias por este nuevo día. Gracias por concedernos de tu amor, de tu misericordia, una vez más sobre nuestras vidas, una mañana más, Señor, en la que nos llenas de tus favores y de tus misericordias. Tu palabra nos enseña que cada mañana, Señor, son nuevas. Cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor. Y gracias por habernos alcanzado, gracias por habernos traído hacia ti, Señor. Gracias por también darnos este privilegio de poder presentarnos ante tu presencia y exponernos a tu palabra, Señor, para ser corregidos, instruidos, para ser edificados, para ser, Señor, consolados. De modo que podamos estar preparados para toda buena obra, Señor. Ayúdanos siempre a estar siempre firmes en ti. Ayúdanos siempre a poner nuestra confianza, nuestra
esperanza en la verdad de tu palabra. Gracias por tu palabra. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso. Háblanos en esta mañana. Sea tu nombre glorificado, Señor. Amén. Amén. Ok, el día de ayer, estimados hermanos, estuvimos meditando en la primera parte del capítulo 5 de este Evangelio, el Evangelio de Marcos. Y estuvimos viendo esta experiencia, la del endemoniado gadareno, ¿no? Vimos cómo Jesús llega a esta ciudad o en esta zona que estaba formada por 10 ciudades, ¿no? Hicimos referencia de que Decápolis era una franja fronteriza entre el Imperio Romano y el Imperio Persa. Y también, en una de estas ciudades, en la región de Gadara, es donde Jesús, esto está a la orilla, al otro lado es uno de los puertos que tiene el mar de Galilea, ¿no? El mar de Galilea tiene diferentes puntos portuarios y este es uno, Gadara, ¿no? Esto ya no pertenece a la tierra de Israel, ya es territorio extranjero. Sin embargo, Jesús fue hasta ese lugar para precisamente atender esta necesidad, la del endemoniado, de este hombre que estaba, como lo describe el evangelista Marcos, un hombre que vivía en los sepulcros, un hombre que estaba lleno de espíritus inmundos, que había sido atado con cadenas y grilletes, pero él continuamente los destrozaba, los despedazaba. O sea, no podían contener a este hombre, ¿no? Debido a la influencia fuerte que tenía acerca de estos demonios. Y viene al encuentro de Jesús y apenas Jesús toca tierra o baja a la tierra, este hombre viene de lejos, corre y se arrodilla ante los pies de Jesús, ¿no? Y los demonios dan voces clamando, diciéndoles: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Vemos aquí cómo los demonios conocen muy bien a Jesús y les dicen: te ruego porque que no nos atormentes. Y le decía que ya que Jesús le decía que salga de ese hombre, ¿no? Que libere, que ese hombre quede libre. Sin embargo, ellos le rogaban, ¿no? Le rogaban que no los atormentase. Y Jesús les pregunta: ¿cómo se llaman? Y ellos responden: me llamo Legión. El espíritu inmundo le dice: me llamo Legión. Y entendemos que una legión, por ejemplo, en esos tiempos se considera una legión de soldados, de 6.000 soldados. Entonces podríamos decir de que este hombre estaba invadido, estaba poseído por 6.000 demonios aproximadamente, ¿no? Entonces estos demonios les rogaban mucho que los envíen a unos cerdos que habían por allí, estaban paseando por allí unos cerdos, y el Señor les da permiso para que se vayan a esos cerdos. Y meditábamos el día de ayer que cómo Jesús tiene autoridad. Miren, ya hemos visto que tiene autoridad para perdonar pecados, que tiene autoridad para sanar enfermedades, y ahora aquí tiene autoridad sobre los demonios. Los demonios tiemblan ante la presencia del Señor y le ruegan, le piden permiso. Ellos no pueden atribuirse a hacer nada sin antes pedirle permiso al Señor Jesucristo. Esto es lo tremendo que podemos entender de esta parte de la Escritura, ¿verdad? Entonces,
Los pastores de cerdos, los que apacentaban los cerdos, fueron a la ciudad a contar a todos, ¿no? A los dueños de los cerdos, a la gente que tenía rebaños de cerdos, ¿no? Bueno, entonces todos ellos vienen a ver a Jesús, vienen a ver dónde había sido este acontecimiento, y encuentran, lo primero que ven fue al hombre que un tiempo vivía endemoniado, que vivía desnudo, que vivía en los sepulcros, incluso con el rostro y el cuerpo desfigurado, porque dice la Escritura que él mismo intentaba quitarse la vida. Entonces ahora lo ven en su sano juicio, lo ven vestido, porque uno de los discípulos probablemente le prestó una ropa, una capa o algo para que se cubra. El hombre estaba desnudo y estaba en su juicio cabal, postrado ante los pies de Jesucristo, ¿no? Y ante este cuadro, los habitantes de Gadara, en vez de alegrarse, ¿no?, por la sanidad, por la liberación de este hombre, lo que hicieron es decirle a Jesús: Jesús, no te queremos aquí entre nosotros, por favor, vete de este lugar. Y entonces vimos cómo el hombre quería seguir a Jesús. Jesús toma la decisión de retirarse, y este hombre gadareno quería seguir a Jesús, pero Jesús le encomienda algo muy importante, ¿no? Que vaya a su casa y que vaya a contar a los suyos las grandes cosas que el Señor ha hecho por él. Entonces él comenzó a predicar en toda Decápolis, ¿no? Miren, tal vez el Señor, bueno, Dios es Dios soberano, Jesús es soberano, como Dios soberano. Entonces, sin embargo, él estaba limitado, ¿no? Él estaba limitado a su humanidad. Y él sabía que el pueblo no le iba a permitir predicar en esa zona, ¿no? Entonces, no porque no pudiese, ¿no? Y eso es tácito y entendible, no porque él no pudiese, sino que él lo decidió así, ¿no? Pero ¿quién se encargó de predicar acerca de Jesucristo, de las maravillas que había hecho en su propia vida? Fue este hombre gadareno. En eso fue lo que estuvimos meditando el día de ayer. Hoy meditaremos en los versículos 21 al 43, la segunda parte de este capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Bien, entonces leemos la escritura en el versículo 21 hacia adelante. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había gastado mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida, la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta
y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, dijo, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de este azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la niña tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Eres quien cubrió mi tempestad. En lugares me sustentas con tu paz. Eres mi auxilio en la adversidad. Contigo puedo ir lejos sin más. Bien, meditamos entonces en los versículos 21 al 43. Jesús pasa otra vez en una barca a la otra orilla. Este mar de Galilea era un mar bastante estratégico, ¿verdad? Era como por decir, era el medio por el cual podía llegar a diferentes ciudades, ¿no? A diferentes lugares de la zona, y Jesús lo aprovechó mucho. Vamos a ver muchas experiencias que sucedieron en este mar de Galilea. Pasando otra vez a la otra orilla. Recuerden que estaba en Gadara, que también era una zona de la orilla de una de las orillas, uno de los puertos de este mar, que en realidad no es un mar como nosotros conocemos, ¿no? Es un lago grande, el lago de Galilea, es grande, inmenso. Y entonces por esas magnitudes es que se le llama mar, ¿no? Entonces él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga. Le había seguido una gran multitud. Jesús estaba allí en la orilla, y pues la multitud de alguna u otra manera se enteró de que Jesús iba a llegar a esa zona, ¿no? Entonces estaban ya o esperando o inmediatamente se reunieron todos para seguir a Jesús, para escuchar, y no solamente para escuchar, ojalá fuese solamente para escuchar, ¿no? Pero también fue para que pueda atender todas estas necesidades. Le traían enfermos, le traían muchas personas endemoniadas, y Jesús pues les hacía el gran servicio de liberarlos, de sanarlos. Y había uno llamado Jairo. Este Jairo era famoso. Este Jairo no era una persona común y corriente, no era un laico simplemente un laico de a pie. Él era un hombre conocido. Estaba a cargo de la sinagoga de esa zona, de esa ciudad. Y eso significa que él pues tenía que estar al cuidado de que ese lugar esté ordenado, limpio, listo para poder celebrar en el día de reposo, celebrar allí las reuniones que siempre tenían los fines de semana.
tenía a su cargo también la disposición de poder delegar quién tendría que leer las escrituras. O sea que a Jairo lo conocía mucha gente, y los fariseos también, los diferentes autoridades de la ciudad tenían cierta amistad. Es muy probable que tendrían cierta amistad con este hombre Zaqueo. Pero ¿qué pasó? Jairo. ¿Qué pasó con este hombre? Un día, pues, como todos los días, amanece y, bueno, los que somos padres hemos experimentado situaciones como estas en que despertamos o ni siquiera amanece, nos despertamos a medianoche, en plena madrugada, porque notamos que nuestros hijos, uno de ellos, en esta ocasión la hija única de este hombre, estaba mal. Probablemente estaba con fiebre, estaba agonizando. Y ya Jairo había escuchado de Jesús. Ya él tenía esa fe, esa confianza de que si logra traer a Jesús a su casa, él estaba 100% seguro que su hija se iba a sanar. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Jairo? Y esto es importante que tomemos nota. Lo primero que hace Jairo fue salir a buscar a Jesús. No buscó primero un médico, no buscó primero al amigo, no buscó a alguien. Lo primero que salió a buscar fue a Jesús. Fue su prioridad. Algo que deberíamos aprender. Cuando llega hasta donde Jesús estaba, este viene y se abre paso entre la multitud, porque recuerden que la multitud rodeaba a Jesús. Entonces, hasta que llega delante de Jesús, y lo primero que hace allí es postrarse a los pies de Jesús. Y ojo, que mucha gente que lo conocía lo estaba viendo, y él era consciente que lo estaban observando, que había mucha gente que lo conocía. Pero eso no fue impedimento para adorar a Jesús en ese momento. Entonces, otro principio que nosotros debemos tener en cuenta en esta historia es que no importa quién esté delante o quién esté a nuestro lado, no importa quiénes nos rodeen, nosotros tenemos que adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y este hombre no fue la excepción, ¿no? Entonces él se postró a los pies de Jesús y comenzó a rogarle mucho, dice el versículo 23. Y le decía: mi hija está agonizando. Te ruego que vengas a mi casa, pongas tu mano sobre ella, y yo sé, miren lo que dice aquí, yo sé que será salva y vivirá. Entonces Jesús, conmovido, ¿no? Por la fe de este hombre. Vamos a ver algo similar también, y ya lo hemos leído en Mateo, que Jesús admiraba la fe de la gente. Admiraba la fe del centurión romano, ¿recuerdan? Tenía un criado que estaba enfermo y fue a buscar a Jesús y le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y sé que mi enfermo, mi criado sanará. Entonces, así como nosotros podemos ver que... y luego Jesús le dice a sus discípulos: miren la fe de este hombre, centurión, no de este centurión. No he hallado tanta fe ni siquiera entre los hijos de Israel. Otra ocasión fue con la mujer sirofenicia, ¿no? ¿Recuerdan? Que leímos que ella logró la atención del Señor, y Jesús le dijo: bueno, no es lícito que echemos la comida o el pan de los hijos y lo echemos a los perrillos. Esto pues activó la fe de esta mujer. Dijo: sí, Señor, yo reconozco que soy una perrilla, pero los perros también comen de la migaja que cae de la mesa de los amos. Y esto pues también Jesús admiró, ¿no? Miren la fe de esta mujer, ¿no? No he hallado tanta fe ni siquiera entre los hijos de Dios, entre el pueblo de Dios. Y aquí pues Jairo está manifestando esa confianza. Mi hija está enferma, está a punto de morir, pero yo sé que si tú vas y pones tu mano sobre ella, mi hija se va a salvar en primer lugar,
y luego se va a sanar. Entonces Jesús no tardó mucho y comenzó su viaje de regreso o a la casa de Jairo. Pero lo menos que esperaba Jairo era que alguien detenga al Señor, ¿verdad? Porque se trataba de cuestión de horas o de minutos. Es más, ya le habían dado la noticia. Perdón, aquí todavía no le dan la noticia de su hija, ¿no? Entonces, simplemente él estaba yendo con Jesús a su casa, con esa confianza de que él podía sanar a su hija. Sin embargo, lo menos que esperaba Jairo en ese momento era que interrumpan el trayecto, ¿no? Pero Jesús es interrumpido. Una mujer que estaba enferma, hacía 12 años. Una mujer que estaba sufriendo una enfermedad, ¿no? En las cuales, bueno, hoy en día la menstruación no es una enfermedad. Sin embargo, es un periodo en donde las damas deben tener ciertos cuidados, ¿verdad? Practicar ciertos cuidados. Para la ley que Dios dio a Moisés, pues la mujer tendría que encerrarse, si no me equivoco, 7 días, estar aislada, para que no toque a nadie, porque mientras esté fluyendo sangre de ella, se vuelve ante los ojos de Dios ritualmente o ceremonialmente impura. De tal modo de que, ojo, no está denigrando la situación o hablando mal de esta mujer, no, sino que no la hace, digamos, se me fue la palabra, o sea, no la califica, ¿ya? No la califica como para poder adorar. En esas condiciones no podían ofrecer sacrificios, no podían acercarse a la gente, menos, ¿no? Menos asistir a una sinagoga para adorar a Dios o al templo, los que vivían en Jerusalén, no podían, tenían que estar aisladas las damas. Entonces, imagínense, esta mujer no era su menstruación normal, ya estaba probablemente en una edad donde hoy conocemos que a las damas le da el periodo de la menopausia, ¿no es cierto? Pero sin embargo ella no cesaba de sangrar. Y desde que se dio cuenta de ello, porque probablemente ya había avanzado cierta edad, ya tendría la edad promedio para dejar de menstruar, pero sin embargo seguía fluyendo. Y de ahí en adelante pasaron 12 años, ¿no? Es lo que dice la Escritura, 25. Esta mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, ¿no? O sea, ya no era normal, esto ya era una enfermedad prácticamente. Entonces ella probablemente tendría sus recursos económicos en las que le facilita que haya podido visitar a cuanto médico existía en su zona. Sin embargo, ninguno de ellos pudo darle alivio a la enfermedad que estaba sufriendo esta mujer. Entonces ella se propone algo. Y ella dice, aunque esto es superstición, hermanos, ¿ya? Solamente el tocar el borde del manto del Señor, ¿no? Ese fue un pensamiento de ella. Esto no es doctrina, ¿ok? No podemos hacer esto de que, entonces yo solamente voy a tocar el borde del manto del Señor. Y muchos pues han representado esto con un manto. Miren, he tenido oportunidades de ver, no presencialmente, sino a través de videos, rituales en los cultos, en donde extienden una sábana grande, aduciendo que esta era la representación del manto del Señor Jesucristo. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana de tu enfermedad? Ven y toca ese manto, ¿no? Rituales así, en las que lamentablemente pues tergiversando las escrituras los realizan de ese modo. Sin embargo,
aquí debemos reconocer que esta mujer, miren, si ya había gastado todo, ¿no? Y bueno, pues seguro que empezó a poner su confianza, ya no lo tenía en los médicos porque la habían decepcionado. Ahora trata de poner su confianza en, aunque sea en el borde del manto del Señor, en el manto del Señor. Y ella dice, si tan solo tocara el manto del Señor, seré salva, ¿no? Entonces ella se propuso. Ahora, ella sabía que no podía acercarse a la multitud. Ella sabía que no podía tocar a nadie. Quienes hacían esto corrían el riesgo de ser castigados severamente, si no me equivoco, con apedreamiento. No he tenido la ocasión de buscar la información exacta, pero sí tenía que estar aislada, y esto pues era personalmente. Imagínense emocionalmente cómo se sentiría esta mujer, ¿no? De tanto sufrimiento, ahora ella no puede ni siquiera tocar a las personas, pero ella corre el riesgo. Ella dice, no sé lo que me va a pasar. Si me logran descubrir, yo iré a escondidas. Aprovechó el tumulto de la multitud y allí, tal vez entre las piernas de la gente, ¿no? Estaba allí ella escondiéndose, cuando de pronto logra tocar el borde del manto del Señor. Y el Señor Jesucristo sintió que había salido poder de él. Entonces mira alrededor y dice, alguien me ha tocado. Lógicamente los discípulos le dicen, Señor, si todo el mundo te aprieta, ¿por qué preguntas quién me ha tocado? ¿No? Entonces, bueno, Jesús pregunta eso porque él sabía que había salido poder de él. Y la pregunta sería, o una pregunta mayor sería, ¿sabía Jesús quién le había tocado o no lo sabía? Bueno, yo me inclino a que sí lo sabía. Sí lo sabía. Sin embargo, como desde el principio, Dios, para acercarse al hombre, Él es el que ha tomado la iniciativa para entablar una conversación. Por ejemplo, lo vemos allá en el huerto del Edén, ¿no? Cómo Dios habla a Adán de manera clara, ¿no? También vimos cómo Dios habló con Moisés, ¿no? Vemos también cómo de esa manera bastaba solamente, ellos podían escuchar la voz de Dios. Ahora esta mujer estaba frente a Jesús y ella tenía esa esperanza de que, estando frente a Jesús, no importa lo que le pase, ella había puesto su confianza en Jesús. Y tal vez no esperaría escuchar la voz de Jesús, simplemente ella tocaría el borde de su manto. Pero cuando Jesús empieza a preguntar, ¿quién me ha tocado?, entonces ella ya empieza a escuchar la voz de Jesús dirigiéndose a ella, ¿no? Entonces, de ese modo, Jesús hace esa pregunta para que la mujer escuche la voz de él dirigiéndose a ella, como siempre lo ha venido haciendo el Señor, tomando la iniciativa de comunicarse con el hombre. Entonces la mujer, al escuchar que Jesús estaba preguntando por ella prácticamente, ¿no? Todo el mundo escuchó a Jesús decir, ¿quién me ha tocado? Y todos decían, pero por favor, ¿cómo vas a preguntar eso?, ¿no? O sea, para los demás era una simple pregunta, ¿no? Y que no tenía una connotación personal en cada uno de ellos, ¿no? No es como por decir, Jesús no dijo, todo aquel que haya pecado puede pedirme perdón. Entonces todos nos sentimos aludidos. Y todos a la vez podemos decir, Jesús nos está hablando. Él ha tomado la iniciativa de hablarnos, ¿no? No, pero esa pregunta, todo el mundo la escuchó, pero ellos dijeron,
¿A quién estará preguntando? ¿O por qué Jesús dice eso? Pero esa voz, cuando la mujer lo escucha, ella dice, hoy me descubrió y me está hablando a mí. ¿Mm? Mientras que la multitud decía, ¿por quién estará preguntando? Esta mujer, al escuchar la voz de Jesús, decía, se está dirigiendo a mí. Qué precioso, hermanos, ¿verdad? Poder nosotros escuchar la voz de Dios hablándonos directamente. Eran experiencias muy preciosas. Ahora, ¿cómo nos habla Dios a nosotros de manera personal? Mi hijo me preguntaba hace unos días, o me decía, papá, yo quiero que Dios me hable a mí, así como le hablaba a Moisés, así como le habló a Noé. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Bueno, yo tenía que explicarle, ¿no? De que ahora ya tenemos la Biblia. Todo lo que Dios tiene que decirnos ya lo dijo y lo tenemos en la Biblia. Pero él siempre me insiste, pero yo quiero escuchar la voz de Dios, papá. Bueno, ven, te leo la Biblia. No, esa es tu voz, me dice. Yo quiero escuchar la voz de Dios. En algún momento lo entenderá, ¿verdad? Entonces, imagínense esta mujer escuchando la voz de Jesús, el hombre en quien ella puso su confianza, preguntando, ¿quién me ha tocado? Y ella dice, me descubrió y ahora está dirigiéndose a mí. Bueno, los discípulos decían, Señor, por favor, todo el mundo aquí te aprieta. ¿Por qué preguntas quién te ha tocado? Y es que él dice, es que virtud salió de mí. No, aquí no lo dice, en otros evangelios lo hace mención. Aquí Marcos registra de que Jesús sintió que había salido poder de él, ¿no? Entonces, esta mujer se siente descubierta. Esta mujer se siente descubierta. Ahora, no solamente descubierta, sino ahora le entra el pánico de que la gente vea. Porque imagínense, hermanos, ¿cómo habrá sido su apariencia esta mujer? Una mujer que ha estado perdiendo sangre constantemente. ¿Cómo es la apariencia de una persona en unas condiciones así? Probablemente era muy fácil de identificar qué es lo que tenía esa mujer. Y eso hacía que esta mujer tenga miedo. Porque si ella ha estado entre la multitud y ha tocado a más de uno, sin querer, por supuesto, seguro que ella ha tratado lo mínimo de tocar a alguien y su objetivo era acercarse a Jesús, pero inevitablemente por ahí alguien la topó y ella pues tocó a alguien en esa condición. Entonces el miedo es que la gente empiece a recriminarla. El miedo es que la gente empiece a acusarla, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, a ella tampoco le importó eso. Así como Jairo no le importó postrarse ante los pies de Jesús, ante toda la gente que lo conocía, a ella no le importó arriesgar su vida sino con el objetivo de alcanzar la sanidad por medio de Jesucristo. Entonces, ella tocó el borde del manto del Señor, enseguida fue sanada, y a la voz de Jesús, ¿quién ha tocado mis vestidos?, ella no hace otra cosa que rendirse y decir, Señor, he sido yo. Y estaba temblando, estaba de miedo. Y aquí habían sentimientos encontrados. Tal vez estaba temblando de miedo por la multitud, pero a la vez estaba temblando de emoción, de alegría, porque ella sintió, dice la Escritura, que había sido sana en el instante que tocó el borde del manto del Señor. Entonces se postra delante de Él y le dice toda la verdad. Y precisamente eso es lo que busca el Señor cuando hace preguntas. Preguntas que Él ya sabe la respuesta. Él hace preguntas
no porque no conoce, sino porque Él ya sabe las respuestas. Lo que Él quiere es precisamente que nosotros hagamos lo que esta mujer hace. Humillarnos ante Él y decirle toda la verdad. Sincerarnos, confesar nuestros pecados, confesar todo lo que somos, ¿no? Entonces esta mujer confiesa. Ella dice, Señor, he sido yo. Y probablemente empieza a contarle toda su historia. Señor, da 12 años. He ido a este médico, al otro médico, he gastado todos mis recursos. Perdóname por recién venir ante ti, pero ya no tenía esperanzas. Y viene a Jesús. Entonces, el Señor le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Otra vez Jesús dando prioridad a lo más importante. El día domingo, el pastor Rubén decía acerca de la educación de nuestros hijos. Muchas veces nosotros los padres nos preocupamos más porque nuestros hijos sean los mejores estudiantes de la escuela, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los maestros somos conscientes que al enseñar a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, yo soy docente y estamos pues trabajando vía remoto, ¿no? por medio de las redes sociales, en las plataformas virtuales, ¿no? Entonces, nosotros somos conscientes de que la mayoría, bueno, al principio de la pandemia estábamos totalmente seguros que al enseñar a los estudiantes también tendríamos que estar dirigiéndonos a los padres porque ellos estaban allí, ¿no? Y hasta el día de hoy están las madres, generalmente las madres, y hay algunos padres que acompañan a sus hijos, que tienen que estar allí a su lado para orientar cómo deben hacer las cosas, ¿no? Sobre todo los de inicial, los de primaria, ¿no? Ya los mayores de repente a partir de cuarto grado, de secundaria, ¿no? De primaria, tercer grado de primaria y todos los de secundaria ya están solos, ya solos se trabajan frente a sus computadoras, sus dispositivos, ¿no? Pero los más chiquitos están con los padres, con las madres al lado, ¿no? Entonces, decía, o sea, nosotros como docentes ahora estamos conscientes de que al enseñar a sus hijos también nos están escuchando los padres, ¿verdad? Entonces, los padres están en esa gran preocupación, que mi hijo aprenda, que mi hijo sea el mejor estudiante. Y bueno, como ahora estamos prácticamente siendo testigos oculares de cómo están siendo enseñados nuestros hijos y podemos ver qué niño responde, qué niño no responde, y si mi hijo no responde, entonces yo digo, wow, no, mi hijo está quedándose, yo quiero que mi hijo sea mejor, y empezamos a exigir a nuestros hijos y a presionar, tú tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que hacerlo mejor que tu amigo. A veces cometemos ese error. Padres, tengan cuidado con eso. Si tienen a sus niños, están monitoreando a sus hijos por este sistema, no estén comparando a sus hijos con otros. No estén diciéndole, mira, tú tienes que leer como él, mira cómo lee él, y tú no lees. Tengamos bastante cuidado, ¿no? Pero esa es nuestra preocupación. Y decía el pastor Rubén, nos estamos preocupando que nuestros hijos sean los mejores estudiantes de la escuela y luego nos vamos a esforzar para que sean los mejores profesionales y darles una buena educación, darles una buena universidad hasta que sean profesionales, y ese va a ser, y muchas veces decimos, ese es nuestro mayor logro, que mi hijo llegue a ser un profesional. Pero si se va al infierno, ¿de qué te sirve ese logro? Si ese hijo nunca lo educaste,
en lo más importante. Si nunca lo educaste para vivir la eternidad con Dios, ¿de qué valió el esfuerzo? ¿De qué valió la competencia? ¿De qué valió el habernos esforzado, ponerlos en las mejores escuelas, ponerlos en los mejores colegios, pagarles los mejores profesores? Si ese hijo nuestro se va a ir al infierno. Y decía el pastor Rubén, lo más importante estamos descuidando. Educarlos en el camino del Señor. Enseñarles la palabra del Señor. Eso es más importante que la escuela. Ahora, no se está desestimando la educación escolar, no, para nada. Pero así como nos esmeramos para darles una buena educación escolar a nuestros hijos, nuestro esmero debe ser mayor para que nuestros hijos sean educados en la palabra del Señor, porque eso los va a llevar a conocer el camino hacia la vida eterna con Dios. ¿Y qué es preferible? ¿Una profesión, una buena posición en la tierra y después perderse en el infierno? O aquí en el otro lado hay dos opciones: una buena posición, una buena educación, pero además también haber sido educado en el camino del Señor, y lógicamente este muchacho conoce el camino hacia la vida eterna con Dios, como que también de repente no ha podido estudiar, no ha podido tener una buena educación escolar, pero sí el padre ha sido muy responsable en darle una buena educación cristiana en la palabra del Señor, y también conoce el camino hacia la vida eterna, ¿no? Entonces, hermanos, lo más importante es la salvación, que la posición, que la profesión, que incluso que estar sanos. Porque muchos buscan el bienestar aquí en la tierra, muchos prefieren estar sanos en esta tierra, prefieren vivir bien en esta tierra, pero nos olvidamos que tenemos que prepararnos para vivir una eternidad para con Dios. Entonces, aquí Jesús le está dando más énfasis a la salvación que a la sanidad. Y eso es lo que le dice a la mujer: tu fe te ha hecho salva. Luego le dice: ve en paz, ahora vive en paz porque estás salva. Eso debe traerte paz, tranquilidad a tu corazón, esperanza, porque eres salva. Además, como añadidura, queda sana de tu azote. O sea, fue lo último que le dijo Jesús a la mujer. La mujer vino buscando sanidad, pero la fe de esta mujer la llevó a encontrarse con Jesús, y Él está más interesado en la salvación de las almas que en la sanidad de sus cuerpos. Pero tampoco escatima sanar los cuerpos, ¿no? Entonces le dice a la mujer: eres salva. Y miren esta experiencia. ¿Cuánto tiempo duró? Miren, nos hemos solamente meditar en esto, nos hemos llevado casi media hora. Pero ahora imagínense el momento, la historia, ¿no? Ahora, supongamos que esto también haya durado media hora en este momento. Esa media hora era crucial para Jairo. Pero sin embargo, Jesús permitió que esto sucediera. Dios permitió que esto sucediera para que Jairo, además de haberse postrado ante el Señor delante de todo el mundo, y de haber puesto su fe y su confianza en Jesús, y de tener la dicha de que Jesús iba a su casa, ahora Dios permite que Jairo sea testigo de una sanidad divina. Ahora imagínense la fe de Jairo en ese momento. Sí, por un lado estaba desesperado de que Jesús vaya a su casa, que nadie lo detenga, pero al ver este cuadro, Jairo dijo: wow, no, definitivamente yo sé que mi hija va a sanar,
porque Jesús, que acaba de sanar esta enfermedad, que acaba de sanar a esta mujer, está yendo a mi casa. Entonces yo sé que mi hija va a ser sanada. Pero en ese instante, dice la Escritura, apenas acabó de... aún, todavía mientras hablaba, ¿no? Mientras Jesús todavía hablaba, vienen de la casa de Jairo y le dicen: Jairo, te tenemos una mala noticia. Ya no molestes al maestro. Tu hija ya murió, ya no tiene caso, ya las cosas están, ya no hay esperanza, Jairo. Definitivamente ya no molestes al maestro. Miren qué tal baldazo de agua fría para Jairo. Y no le estaban mintiendo, le estaban diciendo la verdad. Eso anímicamente bajó a Jairo, definitivamente. ¿A quién no, hermanos? Por más fe que tengamos. Pero una noticia así puede doblegarnos. Y eso pasó con Jairo. Tuvo un bajón en su fe allí. Tuvo un momento, ¿no? Un vacío allí. Pero miren lo precioso de esto, hermanos. Cuando el hombre entra en una situación así, a causa de cualquier situación, por ejemplo, todos los días estamos orando por nuestros hermanos que están pasando por pruebas, ¿verdad? Que están pasando por esos baches, esos valles de sombra, de muerte, ¿no es cierto? Bien, y en esas situaciones muchas veces nuestro ánimo decae. Pero miren lo que pasó aquí. Quien entra a tallar ahora es Jesucristo. Se acerca a este hombre apesadumbrado, se acerca a este hombre desanimado, se acerca a este hombre bajoneado, quebrado por esta noticia. Y le dice: Jesús, versículo 36, oyó lo que le habían dicho a Jairo y se acerca. Y probablemente le pone la mano al hombro y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. En otras palabras, le dice a Jairo: Jairo, tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Tú ya hiciste lo que estaba a tu alcance hacer. Tú ya hiciste lo que te correspondía hacer. ¿Qué hizo Jairo? Salió a buscar a Jesús. Y cuando lo encontró, se postró ante él sin importar quién lo mirara. Adoró a Jesús. Buscó al Señor. Primero se aferró a Él. Buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Eso es lo que nos toca a nosotros. Ese es el papel que nos toca emplear en esta parte de la obra, ¿verdad? Entonces ya Jairo le había adorado, ya Jairo había entregado su fe, había entregado su confianza al Señor. Es natural que de pronto reciba una noticia que lo bajonee. Pero cuando sucede eso, el Señor viene y nos dice: Félix, quien quiera que seas, no temas, cree solamente. Tú ya hiciste tu parte. Tú ya hiciste lo que tienes que hacer. Ahora déjame a mí hacer lo que a mí me corresponde hacer. No temas, levántate, cree solamente, cree solamente. ¿Qué momento estás pasando? ¿Qué bache estás pasando? ¿Qué mala noticia has recibido el día de hoy? ¿En qué situación estás? De repente estás postrado, de repente estás bajoneado por alguna circunstancia difícil. ¿Qué has hecho?
Si has buscado al Señor, si has orado al Señor, si has puesto tu fe en el Señor, si has puesto tu confianza en el Señor, no temas. Cree solamente. Ya hiciste tu parte. Ahora permite. Bueno, no permites, ahora espera. Espera que el Señor haga su parte. Espera que Él haga lo que Él tiene que hacer. Y Jesús le dice, cree solamente. Ahora me toca a mí hacer lo que me corresponde hacer. Así es que levantó a Jairo. Vamos a tu casa. Jairo dijo, sí, Señor. Sí, Señor. Yo creo en ti. Llegan a su casa y, distinto, a diferencia de muchos que preferimos las multitudes, ¿no? Y delante de la multitud demostrar nuestras destrezas, ¿no? Jesús, ¿qué hace? Llama solamente a 3 de sus discípulos, ingresa a la casa, ve a la gente alborotada, ¿no? Jesús aparte de los 9 discípulos que dejó afuera, dejó a toda la multitud que le seguía. Venía una multitud, ¿no? Y Jesucristo no dijo, a ver, ya ahí está la multitud, ya Jairo, saca a tu hija aquí delante de todos. No, no, no. Dejó a la gente afuera e ingresó a la casa. Y al entrar, ve a la gente llorando. Es que realmente había muerto la niña. Y pues en ese tiempo se estilaban las plañideras o los plañideros o los endechadores, ¿no? Eran personas que se contrataba para que lloren en velorios, en diversas situaciones, ¿no? Eran profesionales, eran personas que estaban dedicados a ello, ¿no? Entonces estaban allí llorando, incentivando a llorar a otros, provocando el llanto a otros, ¿no? Y más o menos esa era la labor de estas plañideras o plañideros. Entonces estaban allí llorando y Jesús se para delante de ellos y le dicen, ¿por qué lloran? ¿Por qué están alborotados? Si la niña no está muerta, ella está durmiendo. La gente dijo, ¿y quién es este loco? Sí, literal. Se burlaban de él. ¿Y este quién se cree? Recién llega. Y nosotros estamos aquí desde ayer, que la niña ha estado mal y ahora ya murió. Y este que viene de afuera viene a decirnos que solamente duerme. Este está loco. Y lo grave de este asunto, hermanos, es que esta gente era judía. Estamos en Galilea. Estamos ya en territorio judío, ya no estamos en Decápolis. Estamos en territorio judío. Y aquí había mucho pueblo de Dios. Y ellos estaban viendo a Jesús al frente de ellos. Y no lo reconocieron. Escucharon su voz diciéndoles por qué lloran. La niña está durmiendo. Y ellos no identificaron su voz. Es lo terrible, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos a Dios al frente. Nosotros estamos escuchando la voz, pero lo ignoramos a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras, no hemos reconocido, no sabemos reconocer la voz de Dios, no sabemos identificar que Dios está al frente nuestro. Esta gente, el mismo Jesús estaba al frente de ellos hablándoles y ellos decían, ¿quién es este? No lo conocemos. ¿Qué hizo Jesús? Sácame a esta multitud incrédula también de este lugar. Lo sacó. Y solamente ingresaron a la casa o al lugar donde estaba la niña, Jesús, la madre y el padre y los 3 discípulos que llamó. Toma la mano de la niña y le dice, niña, a ti te digo, levántate, ¿no? En arameo me parece que es este idioma, Talita Kumi, ¿no? Entonces la niña se restaura, la niña se levanta. Ella tenía 12 años, imagínense, hermano. Yo tengo mi hija de 13 años. Una experiencia así sería totalmente traumática para mí, ¿no? Pero
humanamente hablando, ¿verdad? Pero confiando en que el Señor haga lo que Él bien le parezca hacer. Esperar en la voluntad del Señor. Y entonces sus padres se espantaron, dice aquí la Escritura, grandemente. Pero también se maravillaron. Y aquí hay algo muy importante. Les dice el versículo 43. Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y además que le diesen de comer. Esto de que nadie lo supiese, ¿verdad? Continuamente Jesús está teniendo cuidado de esto. Pero quiero resaltar esta parte que dice que Jesús les dice a sus padres, ahora ustedes denle de comer. Bueno, físicamente el cuerpo tal vez tendría hambre la niña y Jesús le dice, denle de comer porque tiene hambre. Pero también en otras palabras, Jesús está diciéndole a Jairo, Jairo, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has visto, todo lo que tú has pasado en el camino, enséñale a tu hija. Enséñale a tu hija para que ella conozca también el camino del Señor. Y cuando tenga que tomar una decisión, y esa es nuestra oración de los padres, como padres debemos orar por nuestros hijos para que el día que tomen la decisión, para que el día que deben tomar la decisión lo hagan y elijan el mejor camino, que no es la mejor y más remunerada profesión en la tierra, no, ese no es el mejor camino, hermanos. El único, el mejor el mejor y único camino es Jesucristo, el camino al Padre. Seas profesional o no seas profesional, solamente a través de Jesucristo podemos llegar hacia el Padre. Y gracias que Él nos ha encontrado. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Grande y maravilloso eres, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos una vez más, como cada día, cada mañana, Señor, por medio de tu palabra. Podemos conocer todas las maravillas que tú has realizado en esta tierra y todo lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, pero además también podemos ver a través de tu palabra lo que somos y lo que deberíamos ser. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos una vez más. Señor, confiamos en que tú harás conforme a tu voluntad en nuestras vidas. A lo que nos corresponde a nosotros es postrarnos ante ti, adorarte, exaltarte, darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, solamente. Y Dios mío, agradecerte porque nos has salvado. Y es lo mejor que hemos recibido, es lo mejor que nos ha sucedido. Más allá de que podamos ser sanos de alguna enfermedad, el ser salvos es lo mejor. Y es lo que más debemos anhelar en nuestras vidas, Señor. Y así como hemos hecho mención, Señor, hay hijos tuyos, nuestros hermanos, que deben estar pasando circunstancias difíciles. Pero, Señor, allí donde están, ellos tengan ese principio de adorarte, tengan esa disposición de buscar tu rostro, de postrarse ante ti, de postrarnos ante ti en primer lugar, de buscar el reino, tu reino y tu justicia. Exaltar tu nombre en primer lugar. Y luego poner todo en tus manos. Porque sabemos que tú tienes el control de absolutamente todo. Toma mi vida en tus manos, Señor. Toma mi vida en tus manos, Dios mío. A ti sea la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque sabemos y conocemos que tú eres
el Dios misericordioso, que harás con nosotros conforme a tu santa voluntad. Padre mío, también te pedimos por nuestros pastores. Te rogamos que cada día, Señor, los llenes de ti, de tu sabiduría, de tu espíritu, para que cuando estén al frente de tu iglesia, ellos puedan exponer tu palabra. Puedan exponer, Señor, tu palabra ante la congregación a quienes les has encargado. Señor, da fuerzas, otorga fuerzas, concede salud a nuestros pastores. Concede, Señor, el que puedan con mucha responsabilidad enseñar tu palabra. Enseñar tu palabra, Señor. Aleja de cada uno de ellos, Señor, todas fábulas. Aleja, Señor, toda falsa doctrina. Dios amado, que tu palabra sea expuesta siempre por tus hijos, los siervos, los pastores. Y por ellos clamamos en esta mañana. Por ellos, Señor, rogamos en esta mañana que tú puedas obrar en sus vidas. Gracias, Padre bueno. También te pedimos, Señor, por nuestras autoridades civiles, desde nuestro presidente hasta nuestros alcaldes, Señor. En estos tiempos ya empezaron las campañas políticas, Dios mío, para elegir nuevas autoridades locales. Pero así como ellos, incluso nuestros presidentes, cuando eran candidatos, siempre han ofrecido mucho, demasiado, de lo que puedan cumplir. Señor amado, y eso los lleva a tener fracasos, lamentablemente. Es por eso que te rogamos, por nuestras autoridades, desde nuestro presidente hasta nuestro alcalde, sean llenos de tu misericordia, sean llenos de tu salvación. Puedas obrar en sus vidas, Señor. Puedas obrar en sus corazones. Amado Dios, gracias por todo tu amor y misericordia. Padre Santo, también te pido por mis hermanos que cada día nos acompañan, que cada mañana son parte de este devocional y que de muchos modos, Señor, llenan de ánimo nuestros corazones, de modo que podemos y debemos continuar y vamos a continuar hasta donde tú lo permitas, ofreciéndote este servicio para gloria y honra tuya, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice la obra de sus manos. Señor, todo tipo de bendición espiritual recaiga sobre sus vidas. Gracias por tu misericordia y amor, una vez más. Gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor, estimados hermanos, y permítanme hacer mención a nuestros hermanos, a cada uno de ustedes, hermanos que nos acompañan. A nuestra hermana Betty Berchelli, Dios la bendiga. Noemí Paredes, Dios te bendiga, Noemí. Mercedes Moscol, hermana, Dios la bendiga. Mercedes Mogollón, Dios bendiga, hermanita. Rosa Cayetano, mi madre, Dios te bendiga, madrecita, cada día. Genaro Chero, cuñado, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Josué Abanto, Dios te bendiga, estimado hermano. Vera Electo, saludos a toda la familia allá en Brasil, gracias por acompañarnos. Esperanza Flor Pérez, Dios te bendiga, Perita, gracias por acompañarnos. Merian Cuba, bendiciones, Dios la bendiga. María Electo, hermanita, Dios te bendiga y te siga fortaleciendo cada día. Adelante, firme en el Señor, confiando siempre en Él. Soy la Medina Orihuela, hermana, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Ruth Jimena, Dios te bendiga, bendiciones, gracias por acompañarnos. Viviana Sánchez Lama, hermana, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Angelita Romero, Dios bendiga, bendiciones, gracias por acompañarnos. Y a todos los que de alguna y otra manera están uniéndose a la transmisión durante el día también.
puedan seguir uniéndose. Siempre deseamos que la gracia del Señor sea sobre sus vidas. Estimados hermanos, será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite, a la misma hora, 6 de la mañana, para seguir estudiando la palabra del Señor. Dios bendiga hasta entonces. El viento lleva en sus alas los lamentos de un hombre herido que busca la paz. Su fortuna fue cual brisa pasajera. Rosas rojas mil pintaron en su piel. Sufre sin saber por qué. Amigo de amigos ausentes, defraudado entre hermanos inclementes. Su existencia en costra y polvo se tornó. Fue dueño de todo y de nada. Con su alma, su paciencia y sus llagas, se ha quedado en la inmensa soledad. De entre cenizas, cual la de Fénix, se levanta con sus alas.